ciclo de ciencia y tertulia que pretende acercar la ciencia a la sociedad, siempre tuvimos presente la enseñanza como parte indispensable que es de la cultura científica que todos tenemos. Es la segunda vez que hablamos de enseñanza en Demodé y esperamos que no sea la última. Agradecer como siempre a Javi y a Sandra su apuesta por la divulgación científica, ya que no solo aportan el local, también patrocinan la actividad junto con la ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, a la que podéis buscarla en su página, que es escépticos.com, y si estáis buscando una causa para apoyar, los socios de la ARP son los que hacen posibles actividades como esta. También la Universidad de Almería apoya la actividad desde el principio, y quiero agradecer a Carlos Ramos el apoyo que está organizando esto conmigo, y sin él no lo hubiera retomado nunca. Y bueno, Gabriel Ocaña es ingeniero de telecomunicaciones y profesor de tecnología en el Instituto Turaniana de Roquetas. Hace 6 años decidió impartir clases de robótica en el instituto, y en 2010 llegó a la FES Lemolik, que ya contará él en su charla. Lo iba a contar yo, pero no, si lo va a contar él, seguro que lo hace mejor. Llegó a Andalucía esta competición de robótica, y en los 4 años que se ha presentado ha llegado 2 veces al mundial, ha quedado subcampeón de España una vez y otra vez quinto. Bueno, y buenas noches. Bueno, pues bienvenido todo el mundo. Lo primero, agradecer a Demodé y a María que cuenten conmigo para esta charla divulgativa, para intentar divulgar esta iniciativa que hace unos años fue bastante pionera, bastante solitaria, y hoy en día, gracias a Dios, está bastante más extendida, ¿no? La charla va sobre cómo utilizar la robótica educativa en enseñanza no universitaria, en mi caso concreto secundaria, pero un caso perfectamente extrapolable a la enseñanza primaria. Los puntos que voy a tratar sumeramente son los que aparecen en la pantalla. Primero, una introducción de qué entender robótica, que es una cosa un poco que suena más ciencia ficción que realidad. Voy a dar unas nociones breves de una pedagogía que ha surgido hace pocos años que se llama educación STEM, que es la que yo utilizo en mis clases, para finalmente con estos 2 elementos contar cómo lo conjugo todo para utilizar la robótica como un recurso educativo, y que al final los alumnos míos desarrollen todas las competencias básicas que tiene que adquirir un alumno de secundaria. Y finalmente, cómo integro la preparación de la competición de robótica FES Lemolik dentro de esta asignatura de robótica. Vamos a empezar por el primer punto, la introducción, para ver qué o definir qué entendemos por un robot. La definición teórica o legal o industrial de un robot es decir que es un autómata programable. Seguramente muchos con esta definición habéis quedado igual que estabais. Más o menos un robot se entiende una cosa que se mueve o a otro objeto, que es capaz de interactuar con su entorno, detectarlo, responder a lo que detecta, y sobre todo que muestra un comportamiento inteligente, sobre todo si este comportamiento se parece a un ser humano. La robótica, la verdad es que se asocia al futuro, o casi parece imposible encontrar una película de ciencia ficción que haya robots por ahí funcionando, en casa ayudando en la fe, pilotando naves espaciales que van al hiperespacio, cosas así, ¿no? Y tiene sentido que sea así porque la robótica mucho de todo esto. La palabra robot la inventó un autor checo, un dramaturgo, a principios del siglo XX, en una obra de teatro que se llamaba Ruk, y viene de una palabra eslava que significa siervo de la gleba. En esa obra de teatro había una máquina hecha por el hombre que se supone que era el siervo, los criados de los personajes de la obra, y esa palabra que empleó fue robot, y es la que ha quedado hasta hoy en día. El concepto robótica, por ejemplo, lo inventó Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción de cosas de robótica, y parece mentira, pero el nombre académico de todos los conocimientos que estudian estas máquinas es una palabra de ciencia ficción. Las famosas 3 leyes de la robótica, o la palabra androide, que a todos sonará, para que veáis un poco lo rebuscado de todo esto. Los robots con forma de humano se les llama androides. Llega Star Wars y a todos los androides, como androides muy largos, les dice droides. Hay droides de combate, droides médicos, droides mecánicos, y hoy en día un trozo de palabra que se refiere a robot se usa como
humanoide, seguro que me entendéis, se refiere a un robot, ¿no? Todo esto es una ciencia ficción, pero los robots existen en la actualidad. Primera vez que hay constancia histórica de que alguien se imaginó un robot fueron, como en muchas ocasiones, los griegos. En la mitología griega, Vulcano, que es como llamaban al dios romano Hefesto, sabéis que era este herrero que construía cosas, pues se supone que construyó unas muchachas, unas doncellas de oro, que estaban hechas de oro y construidas con mecanismos. Y él le inspiró la inteligencia pues, para que fuesen capaces de comportarse como... Se supone que esta es la primera referencia histórica a algo que se parece al vendedor. No me voy a detener en las máquinas que han sido hito en la historia de la robótica, solo mencionar que desde los años 60 pues el ser humano ya es capaz de construir máquinas manipuladoras que son capaces de construir cosas ellas solas, lo que llamamos los robots industriales, y que el robot que ya se comportan como seres humanos, pues desde el año 2000 el más logrado, el que aparece en la foto ahí abajo, es el robot Asimo, un robot que ha hecho que para nosotros son tan fáciles como correr, saltar o subir escaleras, pero que eso para una máquina es muy difícil. Un detalle, pensar que una persona corriendo durante breves está suspendido el aire, no toca el suelo. Eso para una máquina es mortal. Soportar eso, caerse y seguir corriendo es muy difícil. Bueno, pues este robot ha conseguido este tipo de cosas. Darte la mano, acompañarte, en fin, cosas así, ¿no? ¿Para qué se utilizan aparte de ciencia ficción? Pues sobre todo para hacer tareas que son en las que se necesita mucha precisión o son muy repetitivas, muy rutinarias, porque claro, un robot tiene una ventaja, no se cansa, ni me pide subidas de sueldo, ni me hace huelga si no le hago caso, es capaz de trabajar 24 horas al día con la misma precisión a las 12 de la noche y a las 12 del mediodía. Por eso las fábricas se utilizan para tareas que son peligrosas o incluso imposibles de hacer por el ser humano, como manipular residuos tóxicos, cementerios nucleares, o ir a Marte a explorar cómo es aquello y qué piedra hay, como en la atmósfera, como se ve en las imágenes. Ahora están muy de moda los drones, estos robots voladores, pues también están sustituyendo al hombre en una tarea peligrosa. Los drones se inventaron como aviones que me derriban. Si me voy a un país enemigo a tirarle fotos, pues tienden a derribarme. Si mando un robot, pues no muere nadie en caso de que me derriben. La robótica está muy implantada a día de hoy, ¿no? Los robots industriales, seguramente muchas de las cosas que estamos usando ahora mismo, el teléfono móvil que llevamos encima, en el coche en el que a lo mejor hemos venido, pues están hechos entre en un 90 y en un 100% por robot. Ahí apenas interviene la mano humana. Bueno, para ir acabando este apartado, ¿qué áreas de conocimiento? Porque al final esta charla va de educación, de para qué puede servir un robot en clase. ¿Qué áreas de conocimiento se necesitan para hacer? Básicamente, la mecánica, por toda la parte de la estructura que necesita un robot para tenerse en pie y no caerse, y por todo el mecanismo de transmisión del movimiento. Los motores que controla el robot, pues hasta los brazos articulados, las piernas que lo hacen moverse. La electrónica, por todos los dispositivos que utiliza para detectar su entorno, sensores sobre todo, y por los motores que reciben las órdenes de movimiento. Y en último lugar, la informática, ya que, si recordáis, lo que quiere decir es que el comportamiento de un robot está controlado por un programa. Que cambiando el programa cambia el funcionamiento, la misma máquina sirve para hacer otra cosa. La robótica es algo tan complejo que no se estudia, por ejemplo, en una sola carrera, no la hace una sola persona. Si a esas tres áreas le ponéis delante la palabra ingeniería, tenéis tres carreras que se estudian aquí en Almería. Ingeniería mecánica, ingeniería electrónica e ingeniería informática. Bueno, cerramos un poco el paréntesis, retomaremos todos estos conceptos que hemos dicho más adelante. Vamos a ver ahora brevemente qué es lo que se entiende por educación STEM, que es un poco el sistema educativo que utilizo yo en mis clases. Primero vamos a ver qué significan las siglas STEM. STEM es el acrónimo en inglés de 4 palabras que traducido al español pues significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Este acrónimo surgió en los años 90 en Estados Unidos, fundamentalmente para hablar de una preocupación que tenían como consecuencia de 2 problemas. Les traigo un poco de cabeza. En primer lugar, ya estaban detectando desde los años 80 que el número de vocaciones de gente que estudiaba carreras de ciencia o ingeniería lentamente pero de manera constante decrecía de un año para otro. De hecho, a día de hoy en el mundo
ingenieros todo el mundo occidental. En épocas de bonanza que se gana mucho dinero, pues mucha gente dice, ¿para qué estudiar una carrera tan difícil? Si puedo ganar más dinero estudiando otra cosa, incluso sin estudiar. Y en época de crisis, pues el razonamiento es, ¿para qué meterme en una carrera que me van a dar por todos sitios? Si luego voy a salir me voy al paro. Eso estudio otra cosa más fácil, ¿no? Por lo menos, ya que no trabajo, no sufro. Por una razón o por otra, pues esto es un problema real, que ya existe hace pues, varias décadas. Por otro lado, si recordáis un poco de historia, pues en el año 89 cae el muro de Berlín, y eso se considera el final de la Guerra Fría. Estados Unidos tiene, entre comillas, un problema. Se ha quedado una superpotencia, un problema, porque ¿cómo se reafirma uno si no tengo a quién ganarle? Entonces empieza a buscar futuros rivales. Los rivales que detectaron en los años 90, que son India, sobre todo China, y tenían un temor. China es una población muy grande, están creciendo muy rápidamente, y ya no solo un país donde se hacen cosas, iba a decir, cutres, baratas, que tecnológicamente y mueren algún día. Entonces, este temor que tenían, estas dos cosas, pues ellos siempre hablaban que había que mejorar en tener los mejores matemáticos, los mejores científicos, los mejores ingenieros y seguir siendo el país puntero en tecnología. Pensar que al decir país puntero estamos hablando de smartphone. ¿Qué hicieron entonces? Pues lo que os voy a decir seguro que os suena a justo lo contrario que estamos haciendo ahora en España en época de crisis. Si la economía va mal, lo que hay que hacer es invertir en educación. La mejor manera de tener más científicos y más ingenieros en el futuro, pues la solución para dentro de 2, 4, 5 años será otra, pero para dentro de 20 es que los niños que ahora están en infantil, mañana es dentro de 20 años, sean científicos, sean ingenieros y mantengan a nuestro país a nivel puntero. Esto suena chino aquí, ¿verdad? Aquí hay crisis, se recorta en educación, se quitan carreras, las matrículas son más caras, se quitan becas, a los profesores se les baja el sueldo para que trabajen más contentos, se les dan más horas de clase y se les quita tiempo de preparar clases. Una filosofía un poco diferente, ¿verdad? Bien, con esta idea, pues, además esto en Estados Unidos se ha hecho de siempre. No sé si os suena el problema que hubo o la crisis interna que tuvo como país con el lanzamiento del Sputnik. Estados Unidos estaba en la cima de su poder. Hemos ganado la Segunda Guerra Mundial, superamos tecnológicamente a la Unión Soviética, tenemos bombas atómicas que ellos no tienen, tenemos una economía que es el triple de la que ellos tienen. De repente llegan los rusos y ponen en órbita el primer satélite de la historia. Eso fue una conmoción para ellos. Los rusos no han superado en algo que por ejemplo puede servir para que nos disparen misiles nucleares. Fue una conmoción en Estados Unidos pues brutal, como pudo ser en España lo que había estudiado la crisis del 98, la pérdida de las colonias. ¿Cómo lo solucionaron? Pues con una cosa que ellos llamaban el Plan 1B, que significaba en los años 60 invertir $1 billón en educación. Justo lo contrario de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pues eso que vienen haciendo de lejos, pues lo han vuelto a hacer ahora. ¿Cómo podemos hacer para mejorar, en primer lugar, la calidad educativa en ciencia y en tecnología? Y en segundo lugar, lo que ellos llaman el nivel de alfabetización tecnológica. En Estados Unidos una persona que sabe leer y escribir y sumar y restar se la considera analfabeta si no sabe manejar un smartphone o manejar internet. Eso aquí no pasa. Una persona mayor que sabe leer y escribir y no enciende un ordenador, pues no se la considera analfabeta. Entonces, el sistema educativo STEM, que recibe este nombre del contexto en el que estamos hablando, pues lo que intenta es estas dos cosas. En primer lugar, subir el nivel cultural de conocimientos de ciencia en toda la población. Y luego, además, en aquellos alumnos que les guste, que destaquen en ciencias, matemáticas o tecnología, pues que estén bien preparados para ser los científicos e ingenieros que sigan inventando cosas como Internet o el smartphone en el futuro. ¿En qué se basa esta pedagogía? Pues básicamente, de todas las cuestiones que hay, a mí me llama la atención sobre todo dos, las que aparecen ahí. La primera, no tiene sentido que se estudien como asignaturas independientes, compartimentadas, con poca relación, las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Un ingeniero, cuando diseña algo, nos dice, voy a hacer la parte matemática del proyecto. Y cuando la termina, dice, ahora me olvido de las matemáticas y voy a hacer la parte física. Y cuando termina la parte física, dice, ahora me olvido de la física, voy a hacer la parte tecnológica. Todo se maneja por igual, son cosas que están muy relacionadas. La pregunta es, ¿por qué se enseñan por separado cuando se utilizan interrelacionadas entre sí?
Entonces, esta pedagogía propugna que se tienen que enseñar a la vez. Así se evitan, por ejemplo, situaciones que todos habéis vivido, los que sois profesores como profesores y los alumnos como alumnos, de estar en clase de matemáticas y preguntar al profesor, ¿y esto para qué sirve? Esa pregunta no tiene sentido en la educación STEM. Si yo aprendo, por ejemplo, los logaritmos, lo aprendo con algo en el que veo lo útiles que son y la práctica que tienen. O si aprendo trigonometría, o si aprendo la ley de la gravedad. Da igual que sea un concepto matemático, físico, de tecnología. Todo se tiene que aprender interrelacionado entre sí. Y sobre todo, porque si os dais cuenta, hay una E que pone ingeniería. Nadie estudia una asignatura que se llama ingeniería, ¿verdad? Todavía estudia asignaturas de matemáticas, de ciencia y de tecnología, que fue la novedad en los años 90, meter tecnología en el currículum. La E de ingeniería significa que el aprendizaje de estas 4 asignaturas, que se hace a la vez, se plantea como un diseño de ingeniería. Es decir, todas las actividades suponen un problema que hay que resolver. Un problema que no es como lo que entendemos por problema. Un problema de física es, pues selecciono la fórmula con que lo soluciono, la aplico y ya está resuelto el problema. Aquí el concepto de problema es más complejo. Un problema mal definido que puede tener varias posibles soluciones y que no se resuelve con una sola fórmula ni con el conocimiento de una asignatura. Y además el concepto de ingeniería muy relacionado con la idea de diseño. Ese problema se tiene que resolver construyendo algo que funciona. ¿De acuerdo? Para darle esa parte práctica del conocimiento que está aprendiendo. La evolución que supone, pues es equivalente a la que supuso en el siglo XX incorporar el método científico en la educación. El método científico, todos sabéis que se inventó como la manera que tiene la ciencia de demostrar que algo es verdadero o falso. Era una herramienta propia de científicos, no se usaba en clase. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se ha incorporado como un recurso educativo. Uno utiliza actividades de comprobación, de deducción y de inducción, igual que en el método científico, incluso en asignaturas que no son de ciencia. En historia uno utiliza un comentario de texto para aplicar lo que ha estudiado, o estudia un comentario de texto para deducir cosas que seguro es más amena leyendo un texto histórico que estudiándome un texto de un libro de texto, ¿vale? Pues de la misma manera que el método científico, que era una herramienta propia de científicos, en el siglo XX vemos como natural que se use en clase para aprender cualquier cosa, lo que dice la educación STEM es que los métodos de ingeniería para resolver problemas y aplicar todo tipo de conocimientos para construir cosas que funcionen, hay que aplicarlas en clase como una herramienta educativa para aprender cosas. Yo creo que esta es la principal innovación de este sistema. Bueno, no sé si os suena lo que es el constructivismo, que es un poco lo que está en boga en educación, la idea de que el papel del profesor no es transmitir un conocimiento al alumno como si fuera un copiar-pegar. Copio mi conocimiento, te lo pego en tu cabeza, ya has aprendido. El constructivismo se aprende en que cada persona construye su propio conocimiento. Por lo tanto, el papel del profesor no es transmitir la sabiduría que tiene él en su altar de plena sabiduría. Es proporcionarte recursos, actividades, contextos, etcétera, que permitan que tú, trabajando, aprendas por ti mismo y construyas tu propio conocimiento. La educación STEM, en realidad, es una manera de aplicar un sistema constructivista. Por tanto, el papel del profesor pues es ese, proporcionar en este caso actividades de resolución de problemas complejos que el profesor tiene que asegurarse que les va a permitir a los alumnos aprender todo lo que tienen que aprender ese curso de matemáticas, de ciencia, de tecnología. Además, un problema tan complejo pues requerirá seguramente trabajar en equipo, hablar en público, ser emprendedor, tener autonomía, cosas que hoy en día se consideran fundamentales en los sistemas educativos, lo que se conoce internacionalmente como los skills, las competencias del siglo XXI. En España se llaman de otra manera, se llaman las competencias básicas, pero es parecido. ¿Qué beneficios tiene en general la educación STEM? Pues de todos los que tiene yo quiero destacar los siguientes. La primera, destaco los que yo como profesor he visto, me han llamado más la atención, he visto que claramente mejora la educación usando esto en mi alumno. La primera de ellas es la retención a largo plazo. Todos seguro que habéis sentido alguna vez la experiencia de salir de un examen y tener la sensación que se me ha olvidado todo lo que había estudiado para ese examen. Y ya no digo nada que el año siguiente me diga el profesor, esto lo he olvidado el año que he pasado, ¿no? Lo doy por sabido. No, esto hay que repasarlo, yo no me acuerdo de haberlo dado. Si lo he dado es como si no hubiese dado. Pues con este tipo de aprendizaje eso ocurre menos. Las cosas que se aprenden no se olvidan, porque claro, se convierten en vivencias. Yo aprendo algo que me sirvió pues para hacer una entrevista a alguien, para hacer un artículo en el periódico o para construir algo que funciona, eso no se me olvida de un día para otro. Eso lo recuerdo durante más tiempo.
También, precisamente porque un conocimiento que uno construye tiene una capacidad mucho mayor de traspasar lo que ha aprendido en un contexto a un contexto diferente. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo era estudiante en el instituto, que en matemáticas me explicaron los vectores, y luego cuando llego a física, pues me vuelven a explicar los vectores. Pues si yo lo he aprendido en matemáticas, es que realmente éramos incapaces de usarlo fuera de las matemáticas, pues es lo mismo, sea una flecha con una punta, con un RI, con un RI, pero realmente no lo tenían que repasar, porque lo mismo en otro contexto había que asimilarlo. Eso no tiene sentido. Con educación STEM eso también desaparece. También es muy palpable el incremento de la motivación de los alumnos a la hora de trabajar y de aprender, porque son actividades que le llaman mucho más la atención, y aunque parecen más sencillos, porque no es tanta teoría, tanto apunte y tantos problemas en la pizarra, luego uno hace en cuenta y acaban echando muchas más horas de trabajo de las que harían con una asignatura por más convencional, ¿no? Y en último lugar, a mí también me llama mucho la atención lo que decía antes, el desarrollo de las competencias del siglo XXI. No sé si os suena lo que son las competencias básicas aquí en España. Hay algunas que están muy asociadas a la asignatura. La competencia lingüística, pues bueno, será en lengua, ¿no? La competencia matemática será en matemáticas. Pero hay alguna asignatura que se encargue de la competencia de aprender a aprender, o de autonomía e iniciativa personal, o trabajo en equipo. Eso se supone que lo hacemos todos, pero eso significa que no lo hace nadie. Con estas actividades esto se potencia muchísimo, como intentaré demostraros más adelante. Uno puede decir, pues bueno, una cosa que se empezó a hablar en los años 90 y se empezó a aplicar hace 10 años, ¿realmente funciona? O someter a un alumno a esto es utilizarlo como cobaya. Os voy a dar un dato. Esto lo están utilizando legalmente, es decir, en normativa por obligación, en países, a ver si os suenan si creéis que son desarrollados o no, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón, Inglaterra, los países nórdicos. Ellos no aprenden matemáticas en la asignatura de matemática y física en la de física. Ellos estudian todo conjuntamente. Y claro, esto no es tan fácil como cambiar una ley, porque un profesor de física puede decir, joder, ahora me dice a mí que enseñe tecnología si yo soy física. Y el de matemáticas puede decir, ¿cómo que hago un problema de construcción si yo no construyo nada en mi vida? Yo solo hago números en la pizarra. Pues esto requiere pues, cursos de formación, máster. En Estados Unidos hay carreras que se llaman, yo estudio profesor STEM. Claro, así se está preparado para hacer esto. Seguimos. Bueno, cerramos el segundo paréntesis. Tenemos dos piezas en este puzzle. La primera, ¿qué son los robots y qué áreas de conocimiento se necesitan para construir robots? La segunda, pues esta nueva pedagogía, esta nueva manera de dar clase que se llama educación STEM. Pues un poco para contaros mi experiencia con estas dos cosas y también para intentar pues demostrar o por lo menos visualizar que es posible llevar esto a la práctica, que no es ciencia ficción. Pues os voy a contar cómo lo utilizo yo para enseñar robótica en clase. En primer lugar, utilizando robots, ¿qué cosas se pueden estudiar en secundaria? Pues dentro del campo de la tecnología, muchísimo, porque la mecánica, la electrónica y la informática entran dentro de lo que es el currículum de tecnología en todos los cursos de su bachillerato. Pero también se puede practicar construyendo robots, pues conceptos de física, pues como el rozamiento, o conceptos de matemáticas como si yo quiero que un robot avance 10 centímetros y tengo unas ruedas de tantos, ¿cuántas vueltas tienen que dar las ruedas? Pues estamos aplicando fórmulas de matemáticas. O si un robot quiere saber la posición que tiene respecto a un eje de coordenadas, pues hay que aplicar allí, o se puede llegar a aplicar, pues coordenadas, vectores, trigonometría, etc. También permite enseñar una cosa que en España tiene una gran carencia, lo que se llama fuera de España como tecnología digital. Aquí tenemos el problema que utilizamos, la palabra que utilizamos para decir que estamos enseñando a usar el ordenador, seguro que os suena a todos, es TIC. Que sabéis qué significa tecnología de la información y la comunicación. ¿Por qué digo que esto es un problema? Bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos científicos, sobre todo fuera de España. Nosotros enseñamos a usar el ordenador, no enseñamos informática, se enseña sobre todo ofimática. Se enseña a procesar texto, a buscar en internet, a hacer presentaciones, es decir, a manejar información. Pero un ordenador sirve para dos cosas, para manejar información y para hacer cálculos. Aquí no se enseña a los niños a programar ordenadores. Eso se considera propio de friki. Un niño eso es un raro. Esto es propio de ingenieros, de informáticos, ordenadores, pues para hacer el Word o cosas así, o para buscar en internet. Pues es una carencia muy grande. Tecnología digital es la palabra que engloba todo. ¿De acuerdo? En España, la máquina que hace estas cosas le llamamos ordenador personal. ¿Por qué? Porque para nosotros es una máquina que ordena.
En el extranjero le llaman computer, es una computadora, es una máquina que hace cálculos. En Sudamérica, que sabéis que hacen traducciones literales del inglés, en español le dicen computadora. Fijaros qué diferencia, la misma máquina, otro nombre, porque ellos la usan para calcular. Allí que un niño con 6 o 8 años sepa hacer un programa en BASIC es lo normal. Es que no hace falta ser un superdotado para hacer un programa en BASIC, o para hacer un programa en Scratch, o cosas así de sencillas, o un programa con los robots de Lego, ¿vale? Esta es una de las cosas por las que yo también me animé a hacer robótica, para cubrir esa carencia que tenemos en general en España, por este sesgo de cómo vemos para qué sirven los ordenadores. Yo creo que es bueno que todo el mundo desde pequeño sepa programar máquinas. Bien, al final, ¿cómo lo aplico? Pues de la siguiente manera. En cuarto de la ESO, en el año 2008, diseñé, me inventé una asignatura que se llama robótica. Una asignatura porque la hice oficial, que ya está el currículum aprobado por la Junta y que cualquier centro que quiera pues puede ofertarla. Tiene a su disposición pues, todo el planteamiento de la asignatura, objetivos, contenidos, procedimientos de evaluación, etc. Eso fue ampliándose de manera que también hay una asignatura optativa. La de cuarto es de 1 hora a la semana, es lo que permite la ley. En segundo bachillerato hay otra asignatura que se llama robótica avanzada de 4 horas a la semana. Y en primero de bachillerato no tenemos la posibilidad los profesores de inventar una asignatura y lo que hago es dar robótica dentro de tecnología industrial 1. Pero no para dar una parte del temario o para dar solo los contenidos de robótica, sino para, usando robots, aprender todo el temario de tecnología, incluido cosas que no tienen nada que ver con los robots, como propiedades de los materiales o cálculos de costes de fabricación de productos. En el año 2010 llegó a Andalucía una competición que es la más conocida internacionalmente de robótica, la FER Legolí, de la que hablaré un poquito más adelante. Normalmente se utiliza como una actividad extraescolar que se prepara fuera de clase. Yo lo que he hecho es integrarla curricularmente. No utilizar mi asignatura para preparar la competición, sino justo al revés. Utilizar la competición como un recurso para que mis alumnos aprendan los contenidos de la asignatura, de una manera diferente a dictar apuntes y hacer problemas a la pizarra. ¿Qué es lo que aprenden en clase de robótica? Pues bueno, no voy a dar un detalle de todo lo que damos, voy a dar breves muestras. Los primeros robots que se aprenden en cuarto de la ESO, pues su objetivo básico es que los niños o los alumnos, ya en cuarto de la ESO no son tan niños, pues aprendan los conceptos básicos de manejar motores, dirigir la trayectoria de un robot, los sensores que se pueden utilizar, de luz, de temperatura, de sonido, de distancia, etc. Por ejemplo, en la foto de la izquierda se ve un robot que él solo averigua el camino que tiene que hacer siguiendo una línea negra. El de la derecha un robot porque va buscando cosas, le va disparando bolas. Este tipo de robots suelen ser los que más gustan en clase. Todo esto de disparar, hacer puntería, tirar cosas, siempre llama mucho la atención. Cuando ya se tienen los conceptos básicos, empezamos a entrar en cuestiones más de STEM, más de plantear un desafío en el que ya no le digo al alumno ni cómo se construye el robot ni cómo se programa, sino le digo, por ejemplo, como el robot que se ve arriba. Tienes que hacer un robot que resuelva laberintos. Vamos a construir un laberinto en plan casero, que es la manera fina de decir en plan cutre. Ponemos cajas boca abajo, cajas de cartón, las esquinas de las paredes del taller. Yo te voy a montar un laberinto que por supuesto no sabes qué forma va a tener. Y te lo voy a cambiar cada cierto tiempo. Tu robot tiene que ser capaz de resolverlo y salir por el otro extremo. Lógicamente aplicando las técnicas que han aprendido antes, más las que tienen que aprender nuevas por su cuenta, con los recursos que yo le doy. O el robot que se ve abajo, que parece un perrito, pues simula un perro guardián. También con un tinglado así más o menos casero, pues un robot que se supone que va patrullando por un pasillo, le indican dónde hay puertas con unas líneas negras que se ven en el suelo, y el robot cada vez que ve que hay una puerta pues tiene que volverse y comprobar si está abierta o cerrada. Si está cerrada todo va bien y continúa la patrulla, si está abierta pues tiene que ladrar hasta que el dueño le toque el hocico, que entonces ya pues se tranquiliza y sigue con su tarea normal. Para que no sea todos robots que se mueven con ruedas, pues vamos cubriendo todas las facetas de robótica. Por ejemplo, robots que se mueven con patas. Los robots típicos con patas pues son lo que se llaman los artrópodos, insectos y cosas así. El de la izquierda un escorpión. Bueno, se me ha olvidado decir que tenemos un canal en YouTube que si queréis visto estos robots funcionando, pues lo podéis ver. Este escorpión va andando y cuando encuentra algo en su camino te avisa y si no te apartas te da un picotazo con el aguijón que tiene encima y se va corriendo, claro. Y luego están los que más trabajo cuesta con patas, que son los bípedos. Este que vemos aquí es un tipo androide, un humanoide. Estos son más difíciles porque, como veis, es más delgado y más alto, tiene el centro de gravedad muy alto. Ese robot, conforme va andando, pues es mucho más difícil moverlo porque se puede caer. ¿Vale? Pero bueno, son robots que se hacen también en clase.
Y en último lugar, los que llaman menos la atención, pero que realmente son los que más se utilizan hoy en día, que son los robots tipo máquina, robots que mueven cosas, por ejemplo en una industria. El de la izquierda es un robot manipulador con un brazo mecánico que puede ir cogiendo objetos y programarle, por ejemplo, que los coja a determinado color o que los ponga en determinado sitio. Y el de la derecha es una máquina clasificadora. Se le ponen piezas de distintos colores y en función del color pues la echa en un depósito o la echa en otro, ¿no? Bueno, es un pequeño barrido de qué tipo de cosas hacemos, sin ánimo de ser exhaustivo. Y ya para terminar, pues quería contar donde más se puede aplicar la pedagogía de educación STEM, que es la preparación de la competición First Lego League. La First Lego League surge como la unión de dos organismos. El organismo que se llama FIRST, que es una organización que se funda para fomentar la ciencia y tecnología en el sistema educativo, y la división educativa de Lego, que por esa época, a finales de los 90, pues justo sacó al mercado el robot de Lego que utilizamos en clase. Esta competición ha tenido mucho éxito, de hecho a día de hoy se considera la competición más importante de robótica. Participan unos 40.000 equipos de los 5 continentes, esto supone algo más de 300.000 niños de 10 a 16 años. En España hay unos 4.000, en España se hace desde el año 2004-2005 y en Andalucía se hace desde el año 2010. ¿En qué consiste esta competición? Esto lo voy a hacer muy rápido. Por un lado, la parte específica de robótica, porque es una especie de campo de juego de unos 2 por 3 metros más o menos, con unas pruebas que el robot tiene que resolver. Tiene que intentar resolver el máximo número de pruebas en solo 2 minutos y medio, y se trata de ver quién consigue más puntos. Y luego está la parte científica. Son unos proyectos que los alumnos tienen que desarrollar, pues desde septiembre que uno se inscribe hasta marzo que es la competición. El proyecto menos de robótica es el proyecto científico, que trata de lo siguiente: del tema que la organización propone cada año, que este año es la educación, el año pasado fueron los desastres naturales, el año anterior el cuidado de las personas mayores, cada año sacan un tema más o menos de actualidad. Pues el tema del trabajo es siempre el mismo. Los alumnos tienen que aprender lo suficiente de ese tema como para detectar un problema que a día de hoy no tiene solución y ellos proponer una solución innovadora, una solución que no ha hecho nadie hasta ese momento. Y lógicamente, pues defenderla ante un jurado. En esta parte me voy a detener un poquito para mostraros cómo, utilizando una cuestión científica, podemos meter robots, podemos meter STEM, podemos cubrir muchas cosas, incluso desarrollar el temario de una asignatura, con la excusa de la competición. Los alumnos creen que están preparando la competición y lo que están haciendo en realidad es estudiar, en este caso, tecnología industrial. Bueno, luego hay otros proyectos que menciono ya que están ahí. Los alumnos tienen que contar al jurado cómo han diseñado sus robots de competición, cómo lo han fabricado, por qué, cómo lo han programado, qué estrategia de competición han seguido. Y luego la parte de valores First Lego League, porque son trabajo en equipo, colaborar con los rivales, cosas así. Recordaros, no lo he dicho hasta ahora, comentaros que esta competición surgió, lo dice así específicamente, tanto Lego como FER, como una competición para fomentar la educación STEM. Por lo tanto, aquí se tiene la ventaja que es muy fácil. Uno, sin saberlo, preparando estos equipos, muchos profesores no son conscientes que ya están utilizando en clase educación STEM. Bueno, ahí están, no lo voy a mencionar por no enrollarnos demasiado, pues los aspectos más importantes del temario en primero bachillerato tecnología industrial. Vamos a ver cómo, preparando un proyecto científico de un tema que no elige el profesor, lo elige la First Lego League, que el año pasado eran los desastres naturales, cómo se puede un profesor buscar la vida para que los alumnos construyan robots, aprendan siguiendo el paradigma de educación STEM y de paso pues se preparen para esta competición. El tema del desafío del año pasado y del que, por lo tanto, del que ya tenía un proyecto hecho, por eso nos cuento el de este año que está en proceso, eran los desastres naturales. Los alumnos, la primera vez que se presentan, bueno, siempre la primera vez en septiembre siempre dicen lo mismo: desastres naturales, y de qué hago el trabajo. Pues eso es muy amplio. Segunda pregunta: ¿cómo que tengo que inventarme algo que no se le ha ocurrido a nadie? Lo que no se le ocurre a ningún científico, a ningún ingeniero del mundo, se me va a ocurrir a mí, que tengo 10, 12, 15 años. No puede ser. Pues aseguro que se le ocurre, y la prueba de ello es que Lego se asegura que todo lo que se inventa, todo lo que inventan los niños, la patente la tiene Lego. Porque de esos 40.000 equipos suelen salir todos los años entre 1.000 y 2.000 patentes. Luego, los niños no son tan tontos, les puede ocurrir cosas de que patentar, incluso que vender si la patente fuera suya. Bueno, el papel del profesor en este caso es orientarlo un poco, y lógicamente orientarlo a lo que a mí me pueda interesar que ellos aprendan. Lo primero que les propuse yo el año pasado, hablando de desastres naturales, es: como yo lo que quiero es que investiguen, aprendan e incluso entrevisten a profesionales que tengamos cercanos,
yo les dije, pues empezar aprendiendo de desastres naturales que tenemos en España o en Almería. ¿Para qué hacerlo de tsunami? ¿Alguien conoce en Almería algún científico experto en tsunami? ¿O algún profesional que rescate gente de tsunami? Parece complicado, ¿no? Pero incendios forestales, inundaciones y terremotos, de eso sí hay. Tenemos más facilidad para hablar con gente, leer libros en español, artículos o noticias de periódicos. El proceso de trabajo que yo sigo es, de estos temas, pues se repartieron por grupos y fueron aprendiendo. El primer paso, pues venga, tenéis una semana para contarme qué es una inundación, qué lo produce, cómo se detecta, cómo se evita, qué causas tiene, etcétera. Los propios alumnos, conforme van aprendiendo de esto, pues el siguiente paso es, ahora tenemos que aprender todavía más. ¿Qué problema hay en estas situaciones, en estas catástrofes, en los sistemas de detección o en las causas que producen, ¿no? Y así poco a poco, hasta que después que tenemos esos problemas, ¿qué problemas no tienen solución? Y de los problemas que no tienen solución, pues venga, vamos a empezar a pensar posibles soluciones. Claro, cuando uno ya se ha vuelto un experto, entre comillas, en inundaciones o en terremotos o en incendios forestales, realmente domina el tema. Y si hablas con profesionales te dicen, pues tenemos tal problema, y dices, pues verdad que hay un problema que no he solucionado. Y a lo mejor hasta se te ocurre una solución. Si os dais cuenta, hasta ahora todo lo que hemos dicho es de ciencia. Yo soy profesor de tecnología. En tecnología no estudiamos incendios forestales, ni terremotos, ni inundaciones. Esto se estudia en biología, en geología. Pero esto es la educación STEM. Que yo, profesor de tecnología, y que quiero que mi alumno aprendan robótica, están aprendiendo cosas pues que no forman ni del temario, no se las dan ni en biología ni en geología. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos el problema que los alumnos eligieron de todos los que pusieron sobre la mesa fue el siguiente. Los incendios forestales pues son una catástrofe de primera magnitud, que además en España nos afecta de lleno, pero es una tarea que, aparte que es muy difícil de combatir, porque los incendios prácticamente no se apagan, se les deja extinguir, se les arrincona contra cortafuegos que se apaguen solos, pues además muy peligrosa. Todos los años mueren cientos de personas en España y miles de personas en el mundo combatiendo los incendios forestales, entre bomberos, pilotos de aviones, de helicópteros, gente que ha quedado atrapada por el fuego. Me acuerdo de un bombero que nos contaba, de los que entrevistamos para el trabajo, nos decía que los incendios forestales son tan peligrosos que a veces cambia el viento, ves que el vino va para ti, y dice, los últimos bomberos que murieron en España sabían que iban a morir, porque vieron el fuego hacia ellos, se fueron corriendo al camión y veían que el fuego les adelantaba. Sabían que ya no tenían escapatoria y murieron abrasados. Pues eso es un problema, ¿verdad? ¿Se puede solucionar? Pues bueno, a mi alumno se le ocurrió, si hemos estudiado el año pasado en cuarto de la ESO, que los robots, una de las funciones que tienen en el día de hoy es sustituir al hombre en las tareas peligrosas, ¿por qué no hacemos robots que combatan los incendios forestales? Bueno, pues sonaba bien, pues venga, vamos a empezar a hacer el proyecto de esta solución. En teoría, con esto ya estamos preparados para competir, pero recuerdo que mi objetivo no es utilizar la asignatura para preparar una competición, sino justo lo contrario. Yo utilizo la competición para dar mi asignatura. Ya tengo a los alumnos engatusados, ya han aprendido un montón de ciencia, los tengo en el punto adecuado, ahora es donde vamos a entrar a saco con tecnología, que es lo que enseño yo. Lo primero, tenemos una idea muy buena, nos hemos documentado bastante, vamos a empezar a hablar con profesionales de verdad. ¿Creéis que sabéis de incendios forestales? ¿Que sabéis qué problemas tienen? Vamos a hablar con un bombero. Pues hicimos entrevistas con bomberos de aquí de Almería. Incendios forestales, protección civil. Llegaron incluso a montar una exhibición, iba a decir de robótica, una exhibición de apagar incendios en el instituto. Vino gente de protección civil y allí fue un simulacro. Pusieron un fuego, pusieron las mangueras, los niños del equipo usaron las mangueras, se pusieron los equipos, vieron el calor que se pasa, lo que eso pesa. Pues, obviamente son vivencias, son experiencias que fomentan lo que decía antes. Eso es difícil que se te olvide al salir de esa experiencia. No es como lo que uno aprende para un examen. Queremos hacer robots que apaguen fuego. Los bomberos nos dicen que uno de los problemas que tienen es que los camiones les duran 15 o 20 minutos nada más el agua que llevan. Pues claro, aquí a lo grande, pues en vez de 5.000 litros, 100.000 litros. Vamos a apagar todo el fuego que podamos. ¿Eso es posible? Nos decían que igual vehículos tan grandes no podían ir por el monte. Pues vamos a hablar con quién hace vehículos todoterreno que van por el monte que pesan miles de toneladas. Pues los militares que hacen tanques. Pues vamos a hacer entrevistas con militares. Por correo electrónico contactamos con un teniente coronel de la UME. La UME, sabéis que es la parte del ejército español que hace catástrofes naturales, y nos estuvieron contando cosas de cómo combate el fuego. Y por ejemplo nos dijeron, es difícil hacer un tanque de más de 30 o 40.000 kilos. Pues ya nos dieron un dato. Con 30 y 40.000 kilos, ese dato me lo quedo y yo les digo luego a mi alumno,
vamos a dimensionar una máquina con ese tamaño, y con ese tamaño, con ese peso y con la densidad de lo que lleva, vamos a ir haciendo todos los cálculos que vienen después. Por ejemplo, parte de tecnología es dimensionar máquinas, que es justo lo que acabo de deciros. Nos han dicho 30.000 kilos, perfecto. ¿Cuánto agua es 30.000 kilos? Pues habéis una fórmula muy sencilla, con la densidad del agua lo calculamos. ¿Qué volumen ocupa? Ya vamos teniendo el volumen de la máquina. ¿Y cuánto pesa? Tanto, perfecto. ¿Esto cómo se mueve? Esto no va a pedales. Vamos a aprender de motores, que eso también es de tecnología. Yo os explico lo básico de los tipos de motores que hay, vosotros elegid cuál queréis que es más educado. El más adecuado, dice el mal educado. Pero además no me vale un estudio teórico. No me digáis necesitamos un motor de 481 con 72 caballos. Eso está muy bien en un problema de la pizarra, pero no te venden un motor de esos caballos, los otros venden de 400, de 500. Buscan catálogos de verdad de fabricantes de motores y dime qué modelo, qué marca de motor vas a utilizar. Eso es acercar la realidad al aula, ¿de acuerdo? Y así con todo. Propiedades de materiales de fabricación. Pues yo le propongo al alumno, esto está muy bien, pero lo primero, este tanque tiene que aguantar el peso de los 30.000 kilos de agua. Si queremos que vaya por el monte, en un incendio tendrá que resistir que le caiga un tronco encima ardiendo. Calcular la fuerza que supone un tronco ardiendo. Y tiene que resistir ese impacto. Eso es de física, ¿verdad? ¿Y la temperatura de un fuego, alguien la sabe? No, pues tenéis que aprenderla. Y tenéis que hacerlo de un material que aguante esa temperatura. Pues yo os digo una serie de materiales posibles, vosotros elegirlo. Pues el acero de tales características, el wolframio tal y cual. Venga, tenéis una semana para explicarme las propiedades de todos esos materiales, cuál elegiríais. Y luego, por supuesto, mirad lo que cuesta, porque si hay 3 que valen, cojamos el más barato. ¿De acuerdo? Es algo como vais viendo en la manera de un tema de proyecto que no elijo yo, llevar a los alumnos al terreno que te interesa y que trabajen los conceptos que tú quieres que aprendas. Bueno, por supuesto, si estamos haciendo vehículos que apagan fuego, pues hemos visto el motor, sistemas de transmisión, cadenas, etcétera, todo lo propio de estas maquinarias, ¿no? Costes de producción, la parte del temario de primer bachillerato que a menos le gusta a los alumnos. La oferta, la demanda, que valen las cosas, eso suena un poco a rollo, ¿no? Pues bueno, si hemos calculado el material, lo que pesa, ¿a cuánto está la tonelada de acero? Pues vamos a calcular qué vale la carrocería y el chasis. ¿A cuánto están los engranajes y las cadenas que queréis usar? Pues miradlo en internet. El motor que había elegido, ¿cuánto vale? Y al final calculad el coste de cada una de las máquinas que habéis diseñado vosotros, no yo. Y por supuesto, ya que estamos en robótica, si estos van a ser robots, pues estudiar de sistemas de navegación para que ese robot de verdad vaya solo por el monte, sin perderse, sin caerse por un terraplén, cómo se sitúa, qué sensores utiliza, y sobre todo a raíz de la entrevista, porque los alumnos inicialmente pensaron en el superrobot. El superrobot primero por tamaño, habíamos pensado en un bicharraco de 100.000 kilos, tenía el tamaño de 3 autobuses, o sea, imaginad lo que eso por el monte. Y además que podía con todo, claro, acostumbrados a robots que hacen de todo, pues apagaba fuego, apartaba escombros, en fin, el superrobot solo faltaba que fuera a casa y hiciera la colada. Los bomberos nos dijeron, no, esto no funciona así. En primer lugar, los fuegos no los apagamos en el monte, se apagan solos. El echarle agua es para ralentizar cómo se propagan. Donde de verdad se apagan es los cortafuegos, las carreteras, ese tipo de cosas. Lo que intentamos es arrinconarlo y llevarlo ahí. Y dijimos, ¿cómo se hacen los cortafuegos? Bueno, pues con... no me acuerdo qué nombre tenían, los bomberos carreros tienen un nombre especial, son como ayudantes de bomberos. Pues van ahí con sus sierras de mano, con pico, pala y como mucho un bulldozer. Pues dijimos, pues ya está, un robot que haga cortafuegos aparte del robot que apaga el incendio. En cuanto nos dijeron los militares, no, 30.000 kilos como mucho, dijimos, pues este robot que era capaz de él solo apagar un incendio forestal, pues no va a tener agua suficiente. Si estoy apagando el fuego y me voy a repostar, como me han dicho los bomberos, que es el principal problema, tengo 20 minutos de agua y tardo 2 horas en ir a volver para que recargue el camión, el fuego se me ha ido. Pues se ocurrió un tercer robot de esta solución, que era el robot que reposta. Un robot que, por supuesto, tenía que aguantar el fuego, chocar con árboles, porque repostaba in situ al apagafuego. La idea es que esté apagando el fuego, se gasta el depósito y antes de quedarme sin agua, el otro ya me ha recargado. Bueno, todo esto ya os digo, esto en la competición no hace falta hacerlo, pero yo le obligo a hacerlo así. Y puesto que al final lo que nos gusta es hacer robots, también primero hagamos un prototipo, aunque la competición no nos lo exija. ¿Que vuestro proyecto consiste en 3 robots? Pues hagamos 3 robots de Lego. Por supuesto no va a ser un robot de 30.000 kilos, pero hagamos 3 robots, son los que se ven en las fotos. Son robots, pues bueno, tienen un tamaño para este tipo de robots considerable, tienen más o menos medio metro de largo cada uno. El de la izquierda se supone que es el de repostaje, que además
se marcaron la pizarra de ponerle nombre de mitología. Era Hermes, el dios mensajero. El de en medio lo llamaron Prometeo, que sabéis que es el que le dio el fuego al hombre, porque era el apagafuego. Y el tercero, que era un poco, inicialmente le llamaron Conan el Destructor, pero eso quedaba un poco fino para los otros nombres que habían pensado, porque era el robot que iba haciendo un cortafuegos de 4 metros de ancho, con unas sierras que eso no es que se ve abajo, y con unas cuñas iban haciendo la zanja, y luego iba, en fin, echando unas personas de agua y tal, y al final lo llamaron Ares, que era el dios de la guerra, que era un poco más fino, ¿no? Bueno, pues al final de todo esto hay que hacer una presentación al jurado, y estos prototipos pues no son solamente cacharrillos que más o menos tengan una forma chula. La idea es que funcionen. Yo desde luego, si quieren, a lo mejor pueden ganar la competición, pero para probar conmigo tienen que funcionar. Y lo que tiene esto de complicado no es solo que sean 3 robots, es que tienen que trabajar de manera coordinada, porque en la exhibición que hacíamos de esto, montábamos un escenario que tenía más o menos 4 por 4 metros, hacíamos montañas con rampas de madera, arbolitos de cartulina, cosas así, y el robot apagafuegos, pues donde se producía un incendio, él solo se dirigía hasta el fuego. Y además lo ponía en marcha el jurado, le daba un botón desde otra habitación y se ponía en marcha, para que quedase claro que funcionaba el solo. Lógicamente no hacíamos fuego de verdad ni echábamos agua, el fuego era en cartulina amarilla entre las cartulinas verdes de los árboles, y lo que disparaba el robot eran canicas. Por eso tiene aquí una cosa un poco rara en el medio, como un tubo que sale en ese negro, es el cargador de canicas. Conforme se iba gastando el depósito, mandaba una señal al de repostaje, que es el verde que hay ahí. Quizás esto sería mejor en la siguiente, son un poco fotos de la exhibición. El verde se ponía de acuerdo con el negro, le llamo colores porque yo creo que así lo identificáis mejor que con Prometeo, Ares, todo esto, y entre ellos acordaban un punto de encuentro en el que los dos robots tenían que ser capaces de encontrarse. El otro iba bajando rampas, además a propósito se le daba con una patada a la rampa para que se cayese, y que el robot negro Prometeo no llegase al punto de encuentro acordado con Hermes. ¿Por qué lo hacíamos así? Pues yo solo hacía a mis alumnos para obligarle a que de verdad un robot detecte al otro, porque si no podía ser muy fácil. Tú vete allí, que allí seguro que lo encontráis. No, a uno le vamos a hacer perrerías para que no llegue, y el otro lo tiene que encontrar. Efectivamente lo encontraba, era el verde que se ve ahí. Cuando lo localizaba se acercaba y sacaba una manguera, que es esa cosa gris que se ve, lo tocaba y eso simula que lo estaba recargando. Mientras un alumno le echaba más canicas por detrás y seguía apagando fuego. Y aquí abajo a la derecha se ve un poco el que hacía el cortafuegos. Pues hacíamos ahí con piezas Lego, con arbolitos y cosas así, pues iba avanzando, y lo que estaba cubierto de piezas, cuando pasaba el robot, pues se veía claramente una zanja blanca con todo lo que habían hecho. Insisto, el objetivo al final es que la competición sea una excusa, porque todo esto, el 90% de lo que he dicho, no lo pide la competición. Lógicamente ayuda, porque un proyecto con todas estas cosas pues siempre queda muy bien, ¿no? Finalmente, para acabar, pues como no han podido venir mis alumnos, porque entre la hora que venimos de Roquetas, que todos estos robots ya están desmontados, porque por desgracia los robots de un año hay que usarlos para otro, pues no han podido venir. Y un poco en homenaje a ellos, y pues quería contar por los trofeos que hemos ganado en la competición, y por lo menos poner su foto, ¿no? Que haya un poco de ello aquí. Las fotos que aparecen ahí, pues son, digamos, los máximos éxitos que hemos conseguido. Antes comentábamos que de 4 competiciones que se han jugado en Almería, hemos ganado 3 de ellas. Los 3 años ido al Campeonato de España, y lo más que hemos quedado fue un año, el año pasado, subcampeones, que es la foto que se ve arriba, recogiendo el trofeo subcampeones de España, y la que hay abajo fue la exposición del proyecto científico de hace 3 años, que quedamos quintos de España. Los 2 años nos clasificamos para el Mundial, y de hecho somos el único equipo andaluz que ha jugado mundiales. Y abajo están un poco, pues bueno, todas las copas que ganamos, que muchas veces los alumnos del instituto nos preguntan: ¿y qué ganáis? ¿Ganáis dinero? No. ¿Qué ganáis? ¿Copas de oro? No, que están hechas con piezas Lego. Pero aseguro que esas copas para nosotros son el orgullo máximo. Eso vale más que no sé cuánto puede valer. Los alumnos dejan el instituto, el primer sitio que vuelven es al taller para ver la vitrina y ver la copa que han ganado ellos. Es una cosa que es mucho más la satisfacción que produce que lo que uno gane realmente, ¿no? Bueno, pues con esto quería terminar un poco la charla de cómo usar la educación STEM, cómo usar la robótica, un recurso educativo, y qué tipo de cosas se pueden hacer en clase, en secundaria o en primaria, que no hace falta estar en ingeniería para estudiarla. Y ahora, pues bueno, un poco las preguntas que queréis hacer de todo esto que he contado, pues estoy encantado de contestarlas.